Grigori Yefimovich Rasputin fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romano. Rasputin es la transcripción procedente de la pronunciación francesa, mientras que la forma correcta de la pronunciación rusa es Rasputin. En su lugar de origen pretendía darse una apariencia de Jesucristo y tenía fama de sanador mediante el rezo, razón por la cual, y gracias a una amiga de la zarina llamada Ana Virubova, en 1905 fue llamado al Palacio de los Zares para cortar una hemorragia de su hijo y heredero Alexei Nikolayevich Romanov, que padecía de hemofilia. El zarevich efectivamente mejoró. Algunos investigadores sostienen que fue mediante hipnosis y la familia Romanov, especialmente la zarina Alejandra, cayó bajo la influencia de este controvertido personaje. Rasputin nació y se crió en un pequeño pueblo de Siberia occidental llamado Pokrovskoye, que pertenecía entonces a la región de Tobolsk, actual Oblast de Tyumen, y está a unos 300 kilómetros al este de los Urales, en la orilla izquierda, norte, del río Tura. Es posible que, como era habitual entre los campesinos rusos, su nombre derivara de un seudónimo y proviniera de la palabra Rasputnyi, disoluto. El registro de la parroquia local contiene la siguiente entrada: el 10 de enero Jul, 22 de enero de 1869 Greg, en el pueblo de Pokrovskoye, en la familia del campesino Yefim Yakovlevich Rasputin y su esposa, ambos ortodoxos, nació un hijo, Gregory. Al día siguiente fue bautizado y nombrado en honor de San Gregorio de Nisa, cuya fiesta se celebra el 10 de enero. Rasputin y sus hijos. Gregory fue el quinto de 9 hijos. Solo sobrevivieron 2, él y su hermana Feodosia. Nunca asistió a la escuela. Según el censo de 1897, casi todo el pueblo era analfabeto. En Pokrovskoye, el joven Rasputin era considerado un extraño, pero dotado de dones misteriosos. Sus extremidades se sacudían, movía los pies y siempre mantenía las manos ocupadas. Pese a algunos de sus tics físicos, llamaba la atención. Lo poco que se sabe sobre su infancia fue transmitida por su hija María. Según ella, a los 14 años la idea de que el reino de Dios está en nosotros le hizo correr a esconderse en el bosque, temeroso de que la gente notara que le había ocurrido algo inimaginable. Cuando se hubo recuperado, volvió a casa con la sensación de una luminosa tristeza. Más o menos a esa edad, harto de soportar que otros niños lo llamasen enclenque, un día se resolvió y les agredió. Aunque se arrepintió de aquello, pues no era violento, se hizo más sociable desde entonces y fue capaz de ir al mercado de Tyumen, 80 kilómetros al oeste, a vender el centeno de su padre. Sin embargo, en conjunto, Rasputin siguió siendo un muchacho demasiado disperso como para convertirse en un hombre de provecho. Empezó a beber y lo detuvieron junto con otros por el robo de unos caballos. Finalmente, la asamblea rural lo absolvió, aunque los demás fueron desterrados a la Siberia Oriental. El 2 de febrero de 1887, Rasputin se casó con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, 3 años mayor que él, con quien tuvo 3 hijos, Dmitri, Bárbara y María. 2 hijos anteriores a ellos murieron muy niños. En 1892, Rasputin dejó abruptamente su aldea, esposa, hijos y padres. Pasó varios meses en un monasterio de Verkhoturie, hoy en la Oblast de Sverdlovsk. El autor Alexander Spiridovich sugirió que lo hizo por la muerte de un niño, pero el monasterio fue ampliado en aquellos años para recibir más peregrinos. Ingresó poco después en una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa rusa conocida como Glisti, flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, las fiestas y orgías eran constantes y Gregory se convirtió en un acérrimo integrante. El ingreso en esta congregación marcó al profeta siberiano de por vida. Esto explicaría la notoria vida sexual que tuvo en años posteriores y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. Posteriormente llevó una vida de ermitaña hasta que conoció al hermano Macario, un iluminado que tuvo una fuerte influencia sobre Rasputin, pues llevó a Gregory a renunciar a beber y comer carne. Cuando regresó a casa, se había tornado un ferviente converso. Influencia en la monarquía rusa. Rasputin en 1910. Rasputin conoció al zar Nicolás el 1 de noviembre de 1905 en el Palacio Peterov. El zar anotó el evento en su diario, en el que decía que él y la emperatriz Alejandra habían conocido a un hombre de Dios Gregory, de la provincia de Tobolsk. Rasputin volvió a Pokrovskoye poco después de esta visita y no volvió a San Petersburgo hasta julio de 1906. A su regreso, le envió a Nicolás un telegrama solicitando regalarle un icono de San Simeón de Verkhoturie. Se encontró con Nicolás y Alejandra el 18 de julio y nuevamente en octubre, cuando conoció a sus hijos. Rasputin no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también buena parte de la aristocracia se rindió a él. Esto se debió sobre todo a su carisma personal. En la medida en que el carisma puede explicarse, el suyo era producto de los siguientes factores: una mirada muy fija y penetrante, era de pelo castaño pero de ojos azules muy claros, un verbo fácil y muy ambiguo. Alguien dijo que sus frases nunca constaban de sujeto, verbo y predicado, sino que siempre faltaba algún elemento, que parecía un oráculo. Un gran atractivo con las mujeres basado, además de su
su físico y su intuición, su conocimiento de las escrituras y en cierta tradición religiosa rusa que seguía prácticas orgiásticas como camino a Dios. Finalmente, la época de Rasputín era de romanticismo filoeslavo, y el ruso de la profunda Siberia recriminaba a los nobles, muy emparentados con la aristocracia europea, sobre todo con la alemana: no tenéis una sola gota de sangre rusa. Sin embargo, fue muy atacado por aquellos cortesanos y nobles que se sintieron amenazados en sus intereses y propagaron rumores que sirvieron de alimento para los revolucionarios enemigos del régimen zarista. El zar solo lo toleraba en la medida que la zarina lo aceptara, aunque no había decisión del zar que no pasara por la supervisión de Rasputín. Durante la Primera Guerra Mundial fue acusado de ser un espía alemán y de influir políticamente en la zarina, que era de ascendencia alemana, en sus nombramientos ministeriales cuando el zar estuvo ausente por la guerra. Este hecho fue desastroso para la permanencia del régimen zarista. Considerado amigo íntimo del zarevich Alexei Nikolaevich y su médico personal, ya que este le proporcionaba una especie de hipnosis curativa y le ofrecía la seguridad que su sobreprotectora madre no podía ofrecerle, el futuro de la dinastía Románov estaba en sus manos. Si él no salvaba de la muerte al hemofílico zarevich, la especulación sobre el heredero al trono quedaba abierta. Gracias a esas aparentemente milagrosas curaciones, la zarina Alejandra confió ciegamente en el curandero, ya que las pruebas de sanación que le producía su hijo eran inexplicables. Confió también en los vaticinios del monje sobre los destinos de la Santa Rusia, a la cual veía Rasputín en sus visiones envuelta en una nube negra inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. Asesinato. Artículo principal: muerte de Rasputín. En el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina era nefasta en un momento en que la situación de la monarquía ya era muy crítica. El primer ministro Alexander Trepov le ofreció 200.000 rublos para que regresase a su pueblo natal y fracasó. A principios de 1916, una tentativa de asesinato del exministro del Interior, Alexei Khvostov. Finalmente, la conjura que tuvo éxito fue la del príncipe Félix Yusupov, en la que también estaban implicados un líder derechista de la Duma, Vladimir Puriskevich, y dos grandes duques, Dmitry Pavlovich y Nicolás Mikhailovich. El cadáver congelado de Rasputín tras ser recuperado del río Neva, Yusupov, Puriskevich y el gran duque Dmitry planearon atraer a Rasputín al palacio de Yusupov con la excusa de que se reuniría con la esposa de este, la gran duquesa Irina Alexandrovna. Así, a pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro el mismo 16 de diciembre, 29 de diciembre de 1916, Rasputín se presentó en el palacio poco después de medianoche. Allí Yusupov lo hizo esperar a la gran duquesa, mientras esta supuestamente atendía a otros invitados, en una estancia del sótano donde le sirvió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Exasperado porque el veneno parecía no hacer efecto, Yusupov le disparó un tiro con una pistola Browning y lo dejó por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. No obstante, Rasputín había sobrevivido y Puriskevich, después de fallar en 2 ocasiones, lo derribó con otros 2 disparos de los que uno lo alcanzó en la espalda y el otro, definitivamente mortal, en la frente. Después arrastraron el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Neva. Fue encontrado el 18 de diciembre, 31 de diciembre de 1916. Rasputín fue enterrado junto al palacio de Tsarskoye Selo en enero de 1917. Después de la Revolución de Febrero, su cuerpo fue desenterrado y quemado en el bosque de Pargolovo, donde las cenizas fueron esparcidas. Investigaciones recientes señalan que en el asesinato de Rasputín estuvo involucrado el servicio secreto británico, a través de un agente que residía por entonces en Petrogrado llamado Oswald Reiner, bajo el mandato de otro agente llamado Eugene Skale, quien participó directamente en el asesinato. El cadáver congelado de Rasputín, una vez recuperado del río Neva, presentaba un aspecto macabro y desgarrador. Sus ropas empapadas y adheridas al cuerpo por el frío del agua, contrastaban con su piel pálida y los vestigios de vida que aún se vislumbraban en su rostro. Los rasgos faciales, aunque ya distorsionados por el rigor mortis y el paso del tiempo bajo las aguas heladas, todavía reflejaban una expresión de calma y serenidad, como si incluso en la muerta mantuviera la tranquilidad que caracterizó gran parte de su turbulenta existencia. Las extremidades del cadáver estaban rígidas por el frío, y pequeñas partículas de hielo se adherían a su piel en algunas zonas. A pesar de la falta de vida, la figura de Rasputín emanaba una extraña aura de misterio y magnetismo, como si su presencia continuara ejerciendo cierta influencia incluso después de su trágico final. Los esfuerzos por recuperar el cuerpo de Rasputín del gélido río Neva fueron arduos y desafiantes. El hielo que cubría las aguas dificultaba las labores de rescate, y el ambiente helado imponía un desafío adicional para quienes se aventuraban en la tarea de recuperar el cuerpo del infame monje. Sin embargo, una vez que el cadáver fue finalmente rescatado y llevado a tierra firme, comenzó un nuevo capítulo en la historia de Rasputín, marcado por la investigación de las circunstancias de su muerte y las especulaciones que rodearon su trágico destino. Personalidad. Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan
información en una publicación acreditada. Busca fuentes, Grigori Rasputin, noticias, libros académico, imágenes. Este aviso fue puesto el 2 de marzo de 2022. Rasputin llevaba en su juventud la vida típica de un campesino siberiano, hasta que sufrió su conversión. Era un hombre muy alto, de hábil y elocuente y poder oratorio, personalidad abrumadora, de aspecto un tanto tosco, grosero a veces, violento, tenía una mirada muy penetrante y era poseedor de un carisma profundo, amaba y odiaba efusivamente, era un actor soberbio y convincente, se sabía poseedor de estas habilidades y las usó inteligentemente en su provecho. En su época había rumores de que era una persona licenciosa y de que se le había visto numerosas veces borracho y en compañía de prostitutas. Sus relaciones con sus discípulos, sus visitas de alcoba, en su mayoría mujeres de la alta sociedad rusa, también eran polémicas. Una de sus máximas era: se deben cometer los pecados más atroces, porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Sin embargo, los historiadores no han encontrado pruebas concluyentes que afirmen esta vida licenciosa. Independientemente de su veracidad, esta reputación ha sido trasladada a varias biografías, películas e incluso canciones. En la ficción, la novelesca vida de Rasputin y las anécdotas y leyendas que corrían sobre él lo convirtieron en un personaje popular y en sujeto de diversas obras de ficción casi desde el momento de su muerte. Entre ellas, cabe destacar películas y series: Rasputin y la Tsarina, película de 1932 producida por la MGM y dirigida por Richard Boleslawski. El inexacto retrato que en la película se hacía del príncipe Yusupov, príncipe Chergodiev, en la película, e interpretado por John Barrymore, fue objeto de un proceso judicial. El papel de Rasputin es interpretado por Lionel Barrymore. Ethel Barrymore interpreta a la Tsarina. Rasputin, Dämon der Frauen, Rasputin, el demonio de las mujeres, película alemana de 1932 dirigida por Adolf Trotz. El guionista de esta película, Osip Dimow, supuestamente había conocido a Rasputin en persona. El papel titular es interpretado por Conrad Veidt. L'ultimo Zar, les Nuits de Rasputine, conocida en Iberoamérica como Las noches de Rasputin, coproducción entre empresas de Italia y Francia, estrenada en 1960 y dirigida por Pierre Chanel, relata los acontecimientos ya descritos, desde la cura del zarevich hasta el asesinato de Rasputin, con énfasis en su magnetismo erótico. El monje fue interpretado por el actor británico Edmund Purdom, la italiana Jana Maria Canale asumió el papel de la Tsarina y el estadounidense John Drew Barrymore fue Felix Yusupov. Rasputin, The Mad Monk, Rasputin, el monje loco, película británica de 1966 producida por Hammer Productions y dirigida por Don Sharp, con guión de Anthony Haynes. Rasputin, presentado bajo un cariz casi terrorífico, es interpretado por Christopher Lee. Nicolás and Alexandra, Nicolás y Alejandra, película británica histórica de 1971 que relata los acontecimientos del reinado del último zar de Rusia, Nicolás II, desde su perspectiva y la de su familia. Dirigida por Franklin J. Schaffner, el papel de Rasputin, que aparece en ella como personaje secundario, es interpretado por Tom Baker. Agonía, Agony, The Life and Death of Rasputin, película soviética de 1981 dirigida por Elem Klimov, drama histórico que alterna el documental y la ficción. Rasputin, miniserie de 1996 producida por el canal HBO, donde el papel de Rasputin lo interpreta Alan Rickman. Anastasia, película estadounidense de animación de 1997 dirigida por Don Bluth. Se trata de una versión muy ficcionalizada de la vida de la gran duquesa Anastasia Nikolayevna, quien supuestamente habría sobrevivido a la revolución. El antagonista principal de la película es Rasputin, presentado como un brujo siniestro con poderes sobrenaturales, que lanza una maldición para acabar con la dinastía Romanov, provocando a su vez la revolución rusa. En la versión original, el personaje fue interpretado por Christopher Lloyd en los diálogos y por Jim Cummings en las canciones. Rasputine, producción franco-rusa de 2011 hecha para la televisión. Gerard Depardieu interpreta al personaje principal. Drifters, manga y anime. Rasputin aparece como sirviente del Rey Negro, general del ejército enemigo. The Last Tsars, Estados Unidos, 2019, miniserie de TV producida por Netflix, personificado por Ben Cartwright, dirigida por Adrian McDowell y Gareth Tunley, drama histórico que alterna el documental y la ficción para mostrar los últimos años de la familia real rusa, que terminó con su ejecución poco después de la revolución. Hellboy, cómic y películas. Gregory Rasputin aparece en los cómics y películas de Hellboy como el antagonista principal en las películas de Guillermo del Toro, y un villano recurrente en los cómics, y en el reboot de 2019 dirigido por Neil Marshall. Es descrito como un ocultista con poderes sobrenaturales, y cuyo deber es
tras liberar a los Ogdruhad, también conocidos como los 7 dioses del caos, para desatar el apocalipsis en la Tierra. Smatsu no Valkyrie, manga y anime. En este anime producido por Netflix, Gregory Rasputin aparece como luchador para los humanos en la batalla contra los dioses. Aún no ha combatido pero ha sido confirmado en la lista de peleadores humanos. Kingsman, El origen, película producida por 21st Century Fox. Gregory Rasputin es un antagonista y uno de los miembros de la sociedad secreta antimonárquica conocida como El Rebaño, en esta nueva película producida por Matthew Vaughn, interpretado por el actor británico Rhys Ifans. Doctor Who, serie de televisión. En la temporada 13, durante las celebraciones del centenario de la BBC, el episodio de Power of the Doctor menciona que el enemigo del Doctor, el Maestro El Amo, fue Rasputin. El legado de Gregory Rasputin sigue siendo objeto de fascinación y debate en la historia y la cultura contemporánea. Su figura enigmática, su influencia sobre la familia real rusa y su trágico final han inspirado numerosas obras literarias, cinematográficas y artísticas, aunque su papel en la corte zarista y su controvertida reputación siguen siendo objeto de estudio y especulación. Su impacto en los últimos días de la dinastía Romanov y en el devenir de la historia rusa es innegable. El asesinato de Rasputin marcó el fin de una era y simbolizó el declive del poder de la monarquía rusa. Su muerte, aunque no puso fin a los problemas que aquejaban el imperio, contribuyó al desencadenamiento de eventos que llevarían a la Revolución Rusa y al fin de la autocracia zarista. En la memoria colectiva, Rasputin perdura como una figura misteriosa y fascinante, cuya vida y muerte continúan generando intriga y especulación en el imaginario popular.